Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la cordial bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, los saluda, deseando que Dios les acompañe, que pasemos juntos un grato momento de estudio de la Palabra de Dios. Como sabemos, estamos estudiando el libro de Gálatas, el capítulo 3, capítulos y porciones muy especiales, ya que estamos entrando al meollo de la gran diferencia entre judaísmo y cristianismo. Esto es, qué se considera o cómo debiéramos considerar la promesa y juramento que Dios le hizo a Abraham y a la vez la aparición de la ley dada a Moisés 430 años más tarde. Esperamos que este estudio sea significativo, que nos ayude a entender mejor la relación de Dios con los hombres, en este caso con Abraham, a quien Dios escogió como padre de una raza nueva, la raza de creyentes, de hijos de Dios. Abraham se caracterizó por ser un hijo obediente, fiel, que aceptó seguir los mandatos de Dios, y también Dios en él pues nos da profundas lecciones, como es el caso de convertirlo en el padre de la fe, por haberle imputado justicia, haberle acreditado la salvación por haber creído en las promesas del Señor. Pero luego después se le entrega la circuncisión como una señal del pacto. Y allí en la señal, pues a lo largo de los siglos se practicó, pero con el paso del tiempo se fue desnaturalizando. Cuando la circuncisión siempre debió haber sido entendida a la luz de textos del Antiguo Testamento, como aquel de Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. En que Dios circuncidaría el corazón de los hombres, de los hijos de Dios, para que aprendan a amar, a temer a Dios y a obedecerle. Por lo tanto, la circuncisión física era una figura de algo mayor y superior, que es la circuncisión del alma. Así que Abraham se convierte en una figura muy importante para conocer el plan de Dios para los hombres, no solamente los israelitas, sino para toda la humanidad. Vamos pues entonces a mirar algunos textos, como siempre introductorios, como el de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 5 en adelante, para mirar allí los textos mesiánicos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Recordemos que esta expresión, pongo en Sión la piedra principal para edificar, Jesús también lo dijo allá en Mateo capítulo 7, 24, cuando él dice que a la persona que oye las palabras de Jesús y las hace, lo compara a un hombre prudente que edifica sobre la piedra fundamental, sobre una roca. Y entonces, aunque vengan lluvias, vientos, huracanes y den fuerte contra la casa aguanta, porque está construida sobre un fundamento estable. A eso se refiere el texto mesiánico, de que el Señor Jehová pone una piedra preciosa, estable, pero aquí que los edificadores rechazan esa piedra, no la aceptan, y entonces el Señor va a hacer algo. Si se la puso allí como piedra fundamental, esto es ordenado por el Señor. Y sin embargo, a pesar del rechazo de los administradores, de los gobernantes de Jerusalén, la piedra regresa como piedra de escándalo, como piedra de tropiezo. Bien, miremos los textos que nos propone el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 2. Ahora, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado.
Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y también piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Notemos, amigos, que si bien Jesús es llamado piedra de tropiezo, tropiezan también en la Biblia, en la palabra, pues los testimonios bíblicos hay que hacerles frente. Jesús mismo, recuerdan, él decía que estaba escrito de él, de parte de Moisés, que a los discípulos les enseñaba todo lo que estaba escrito acerca de Jesús. Y era hacerle frente a esos textos. Así que tropiezan en la palabra. Un ejemplo, miremos Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Cómo uno, fiel creyente, le hace frente a este versículo, desoyendo el consejo por cuanto no cree en Jesús. Miremos entonces. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Vamos a ver un ejemplo en que Dios pronuncia estas palabras que pone a Jesús como el vocero de Dios. Bien, esto aparece en Mateo capítulo 17, en el diálogo que tienen Moisés, Elías con Jesús, y Pedro y sus amigos están contemplando esta visión preciosa de la transfiguración de Jesús. Allí se oye la voz de Dios Padre. Miremos pues allí esta expresión de parte del Señor. Esto aparece en Mateo capítulo 17. Y ahora miramos el versículo. Versículo 4 en adelante para mirar el contexto. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Recuerden la expresión de Deuteronomio 18:18. Yo pondré mis palabras en su boca. Cuando él hable, va a hablar en mi nombre. Miremos cómo termina el versículo del capítulo 18 de Deuteronomio, que Dios pedirá cuenta a aquel que no oiga las palabras de Dios puestas en la boca de su siervo, este profeta que debía venir. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Siguiente versículo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. A él oíd, dijera Dios Padre, y por lo tanto Dios va a pedir cuenta a aquellos que no aceptaron el consejo de Dios, no quieren aceptar a Jesús. Si Dios está diciendo, escúchenlo, soy yo el que estoy diciendo. ¿Notamos? Bien, esto es cumplir la profecía de Deuteronomio capítulo 18. Pero ¿cómo hacerle frente? Por eso es piedra de tropiezo. Y tropiezan en la palabra. En ese texto tropiezan. ¿Y cuántos otros cuando se rechaza a Jesús? Pero mientras estamos estudiando, amigos, el tema de la promesa que Dios le dio a Abraham y la ley que Dios le dio a Moisés 430 años más tarde, la relación entre ambos. Y ya hemos leído, de acuerdo a Gálatas 3:19, que el propósito de la ley fue hacer patentes los pecados. Fue la ley añadida, agregada, apareció por causa de las transgresiones. Porque si no hay ley, no hay pecado. Pero habiendo ley, el mal obrar se lo imputa como transgresión severa a la vista de Dios. Hay pecado y por lo tanto merece un castigo. Bien, miremos cómo lo expresa Deuteronomio Gálatas capítulo 3, versículo 19. Ya nos adentramos al libro de Gálatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, agregada a causa de las transgresiones, para que esas transgresiones sean vistas bajo el cristal como Dios las mira, o como dijera el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7,
para que el pecado sea sobremanera pecaminoso, grandemente pecado. Para eso la ley está puesta para que miremos cuán grave es a la vista de Dios alguna práctica. Saben, amigos, que muchas veces llevamos mal obrar y no reaccionamos. Creemos que, bueno, lo hacen todos, hasta el pastor lo hace también, pero cuando salta a la luz de la palabra de Dios, la revelación de que Dios se ofende con esa práctica, debiéramos prestar atención. La ley de Dios expresa el pensamiento de Dios. Y por lo tanto, si queremos estar en paz con el cielo, en paz con el Creador, prestemos atención a su ley. De allí que hay algunos que antinomianistas se llaman, que se dedican a atacar la ley. Nomos significa ley, antinomos es anti-ley, antinomianistas. Son personas cuyo propósito consiste en minimizar, disminuir el peso de la ley. Amigos, recordemos que en lugar de que se nos llame legalistas, hay quienes lo harán y corre por cuenta de ellos. Aquí se exalta a Jesús, que ante una ley severa, pesada, porque es el pensamiento de Dios, Dios mismo nos da el escape, que es Cristo Jesús. Y esto lo vamos a ver más claramente en el desarrollo de Gálatas 3:19 en adelante, texto que continuamos leyendo. Miremos. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la Zera, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Recordemos, esta creencia de la presencia de ángeles es la que sostienen los judíos, y el mediador es Moisés. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por medio de la ley. Pero la ley no vivifica. La ley no va a dar vida, sino que va a condenar. Y la poca vida que uno tenía, pues frente a la ley queda ya sin aliento, hasta que venga el rescate de Dios. Lo que miramos a continuación. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesús fuese dada a los que creyeran en Jesús. Fíjense, amigos, la Escritura es la revelación de Dios y a la vez es la ley de Dios que fue revelada al pueblo israelita. Ley que se suele decir se divide en tres partes: la Torá propiamente, los profetas y los escritos. Esa es la triple división de la Biblia hebrea. A esto se le llama Escritura, Mikra, Tanaj. Y todo eso encierra al mundo entero, no solamente a los judíos, a todo hombre los condena como pecadores, para que puedan escapar aquellos que creen en Jesús. A ver, vamos a leer el texto, miremos cómo lo presenta. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesús, creyendo en Él, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, antes que apareciera Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Así que la ley tiene ese propósito: confinar, encerrar. Amigos, déjenme que se los ilustre para que tengamos una idea de qué significa ser encerrado. Cuando yo era niño, vivía frente a la cárcel, allí en mi país, Argentina. Y éramos niños y mirábamos a los policías con sus fusiles, allí montando vigilancia, caminando allí en las almenas, y entonces adentro estaban, suponíamos, los presos, efectivamente. ¿Saben? La ley es parecido a las murallas de la cárcel. Condena al transgresor y le advierte a aquel que no transgredió que se cuide, que lleve una conducta recta, de otro modo va a parar adentro. ¿La ley acaso salva? No, la ley condena. Dice, los que no andan conforme a las normas de la sociedad, en este caso individuos que si están adentro, fueron por razones varias, que asesinos, ladrones, pendencieros, drogadictos, etc. Entonces, por haber violado algún código, algún tipo de comportamiento de la sociedad, se los castiga
confinándolos. Esa es la palabra que utiliza el texto de Gálatas. La Escritura nos encerró. La ley de Dios, la revelación de Dios encerró a todos, porque todos son pecadores, todos son transgresores. En la cárcel, vuelvo al ejemplo, allí estaban todos los transgresores. Afuera están aquellos que son advertidos. Miren, amigos, la descripción que el apóstol Pablo da en la primera carta de Pablo a Timoteo. Leemos pues, primera carta, en el capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante. Miremos para quiénes va la ley. La ley va para los transgresores. Es para revelar el pensamiento de Dios y la gente cae de una u otra manera porque todos somos transgresores. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Al decir buena, amigos, vuelvo otra vez al ejemplo de la cárcel, de las murallas de la cárcel. Protege a la sociedad de la gente transgresora que está adentro. Es buena porque pone como una barrera, una advertencia: compórtense adecuadamente para que no vayan hacia adentro. ¿No habla así el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13? ¿Para qué el propósito de la autoridad? La autoridad apareció para castigar al que hace lo malo. Bien, ese es el efecto de la ley. A la persona que hace mal las cosas, la ley lo va a alcanzar, atrapar y confinar, encerrar. Miremos cómo lo expresa el apóstol Pablo. Y aparece los 10 mandamientos prácticamente enunciados ahí. Primera de Timoteo, capítulo 1. Continuamos leyendo, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Cuando se nos habla de la palabra irreverente, ya nos hace acordar el tercer mandamiento: no seas blasfemo, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque Dios no dará por inocente a la persona que toma el nombre de Dios en vano. Así que allí se contemplan los irreverentes para con el nombre de Dios, para los profanos, aquellos que no distinguen entre los días que son profanos y el sábado que no lo es. Es un día santificado. Pero aquí que si el individuo viola el sábado, convierte ese día en un día profano. La ley va para ellos también, para aquellos que no les da importancia a las cosas sagradas. Pero miren más, fue dada para los parricidas y matricidas. Esto se relaciona con el 5º mandamiento. Así que estamos mirando la relación con cada uno de los 10 mandamientos. Así como miramos para el tercer mandamiento, los irreverentes, los que toman el nombre de Dios en vano. Aún para el 4º mandamiento, los profanos, que no respetan el día sagrado, no profano, que Dios impuso en el sábado. Para el 5º mandamiento, el texto nos dice que la ley fue dada para los parricidas y matricidas. Esto es 5º mandamiento. 6º mandamiento, para los homicidas: no matarás. Para los fornicarios y aún los sodomitas, estamos hablando del 8º mandamiento: no cometerás adulterio y ni practicarás cosas impuras. Es como nos trae la versión griega de la Septuaginta. Para el 8º mandamiento, los ladrones, la ley fue dada para los secuestradores. Para el 9º mandamiento, no tomarás el nombre de Dios, el 9º, que habla de no levantar falso testimonio. Ese es el 9º mandamiento. Bien, acá tenemos para los mentirosos y perjuros. Falta la mención del 10º mandamiento, los codiciosos. Y para cuanto se oponga
a la sana doctrina. Notamos entonces que aquí el apóstol Pablo nos da una descripción de los 10 mandamientos en forma sucinta y que fue dada para los transgresores. De allí que, al tomar el ejemplo de la cárcel, que es la muralla que divide la sociedad entre aquellos que son transgresores de la ley, los encerró, y aquellos otros que son advertidos. La muralla sí significa eso. Uno puede vivir en libertad mientras no viole la ley, de otro modo va adentro. Ahora bien, en el caso de Pablo en Gálatas capítulo 3, invitamos a leer nuevamente la forma en cómo el apóstol se expresa en el versículo 22. Gálatas 3, 22. Dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, antes que apareciera Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a aparecer, que iba a ser revelada, es decir, el advenimiento de Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por creer en Jesús. Y aquí, amigos, vale la pena comentar este versículo. El ayo. El ayo, en la antigüedad, era un esclavo. La palabra griega original es pedagogo. Es la que se utiliza allí en Gálatas 3:24. Era un servidor del amo, el amo le pagaba, normalmente eran los esclavos, para que, pedagogo es que conduce a un niño, llevara a los niños a sus clases de aprendizaje. Si tenía que aprender música, matemáticas o las cualidades urbanas, el buen comportamiento, allí el esclavo se encargaba de la educación, era una costumbre de la antigüedad, y entonces lo llevaba al lugar donde tenía que ser instruido, y luego entonces lo traía de la mano y lo llevaba al domicilio, hasta el hogar. El padre pues veía todos los días el progreso del joven en el aprendizaje gracias al ayo, quien lo lleva allí a las salas donde él tiene que aprender su instrucción. Pero aquí, amigos, que en la práctica antigua ocurría lo siguiente. Cuando el jovencito ya tenía cierta edad para independizarse del ayo, el padre pues lo convocaba y al hacerle las preguntas de rigor, para probar si el joven ya está apto para dejar la dependencia del ayo. De otro modo, tiene que seguir yendo a las clases. Lo cierto es que al hacerle las preguntas y el joven las aprueba, allí se despide al ayo. El hombre cumplió su función. Ese jovencito ahora es hijo del papá, reconocido por él. El papá lo puede introducir en la sociedad porque aprendió todo lo necesario. Dije, música, matemáticas, poesía, etc. Las lecciones que tenía que aprender para que en la sociedad se lo reconozca ya como un joven adulto. Amigos, esta práctica antigua se ve en el texto bíblico. Cuando dice que la ley ha sido nuestro ayo, la ley es el pedagogo que nos va instruyendo mientras estamos creciendo. Para que, llegados a Cristo, seamos reconocidos hijos de Jesús y se despide al ayo. En la práctica antigua del esclavo, el padre observa al joven cómo va creciendo hasta que, llegado el momento del examen que hay que hacerle para que él sea introducido en la sociedad, el padre pues le hace exámenes y ahí lo reconoce como un hijo con pleno derecho para poder despedir al ayo que cumplió su tarea, su faena. Ahora, miremos esta práctica reflejada en el texto. Leamos pues. Gálatas capítulo 3, versículos 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o pedagogo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, venido Cristo, ya no estamos bajo ayo. Nos convertimos en hijos del papá. Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fijémonos la importancia del bautismo como el puntapié de la vida espiritual. Así, al sumergirse en las aguas,
confiesa que busca dar muerte al viejo hombre y salir del agua con la esperanza de unirse a Jesús, formar un espíritu con Él. Notamos la importancia del bautismo. Muere al pecado. El cuerpo pecaminoso flota en el agua, por decirlo de una manera, y resucita, sale nuevo del agua, pero se une en espíritu con Jesús. Y ahora va a depender de Jesús, no del ayo. A ver, miremos otra vez el texto. El anterior, versículo 26. Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Al ser recibidos por el papá le hace las preguntas de rigor, el examen, y ese hijo que muestra las habilidades. Nuevamente, matemáticas, música, poesía, historia. El papá lo examina y entonces dice, no, el muchacho aprendió. De otro modo, si no aprendió, el papá no lo reconoce todavía y le pide al ayo que siga todavía disciplinándolo, ayudándole hasta que aprenda las cosas, y luego así el papá lo reconoce y lo introduce en la sociedad para poder despedir al ayo. Amigos, el texto de 3:24 de Gálatas y 25 nos dice que ya no estamos más bajo ayo, por lo cual muchos suponen que no estamos más bajo la ley del Antiguo Testamento. A ver, miremos, vamos a ver el texto. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Acordémonos que el mismo Jesús les enseñaba a sus discípulos, cuando dice el texto de Lucas 24:44, que les abrió el entendimiento para que entendiesen los textos que hablaban de Jesús. El texto nos dice, Lucas 24:44 y 45, que Él se paseaba por todos los textos que hablaban del Cristo, por Moisés, los profetas y los salmos. Era un honor tener esa nube de información. Dice acá, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aquí, amigos, aparece un punto. Y es que la Escritura conduce a Jesús. Moisés habla de Jesús. Los profetas hablan de Jesús. A eso se refiere el texto que Jesús, o el texto de Gálatas, que dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Jesús. Deuteronomio 18:18 nos lleva a Jesús. ¿Y cuántos otros textos mesiánicos? Para que, estando con Jesús, se nos adopte como hijos, se despida al ayo. Amigos, al despedir al ayo, ¿significa que no estamos más bajo la ley de Moisés? Sí, se despide el ayo. ¿Bajo qué nueva ley nos encontramos ahora? Bajo la ley del papá. Oh, amigos, si suponemos que por formar parte de la familia del papá, el papá le hace el examen, y si ese hijo lo aprueba, se despide el ayo, y el hijo ahora queda bajo la absoluta tutela y vigilancia del padre. De modo que si el hijo hace alguna de sus andadas, ¿qué imagen se nos viene a la mente? ¿Qué podría pasar? El padre inmediatamente llama al ayo, le dice, no lo quiero. Sigue entrenándolo, sigue disciplinándolo, sigue llevándolo para que sea instruido. Yo creía que estaba capacitado, pero lo tengo conmigo y es desobediente, contestón, desordenado. No, tú vas a seguir con la educación. ¿Notamos? Otra vez, amigos, vamos a leer 3:24 y 25, que al ser llevados a Jesús y al encontrarnos con la fe, no estamos más bajo ayo para estar bajo Jesús. Y es mucho más grave estando bajo Él. Si Jesús dijo, oíste que fue dicho que el ayo dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Yo, cuando ya tienes la mayoría de paz, pasas a formar parte de la familia de Dios. Yo te digo, te enojas contra tu hermano, violaste ese mismo mandamiento. ¿Notamos? ¿Cuántas veces decimos, o algunos han dicho,
el Antiguo Testamento me lleva a Cristo, encontrado a Jesús, no estoy más bajo la supervisión del Antiguo Testamento o de las leyes del Antiguo Testamento. Parcialmente es correcto, no estamos más, sino ahora bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Padre. Mírenlo como Pablo lo enseña en 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 y 21. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, a la Mikra, al Tanaj, es decir, al Antiguo Testamento, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como que estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como yo me hice como si yo estuviera sin ley también, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Lo hice para ganar a los que están sin ley. Notamos entonces, el apóstol Pablo está reconociendo que, aunque él diga, no estoy más bajo la ley de Moisés, no es que no tengo ley, ni que no estoy más en esa ley, sino que estoy bajo la ley de Cristo, es lo que Pablo está diciendo. Porque esta ley, amigos, llega a ser superior. Es la misma, pero aquí Jesús aprieta para que la entendamos, para que discernamos. El objetivo de la ley, amigos, es que fue agregado en el tiempo para que aquella instrucción primera que recibimos ahora quede patente, quede grave, que esta es la voluntad de Dios. Voy a dar un ejemplo. El caso de José, Génesis capítulo 39. ¿Quién le dijo que tomar la mujer del prójimo era muy grave a la vista de Dios? Él lo dice. ¿Recuerdan cuando la mujer lo tienta? Acuéstate conmigo. Y José no quiso escuchar hasta que ella le agarró la ropa, lo forzó, y él entonces le dice, ¿cómo yo cometería semejante pecado hacia tu marido y hacia Dios? Estaría violando el séptimo mandamiento, solo que la ley de Moisés, la ley de Dios, no había sido revelada. ¿Quién le dijo en la conciencia que eso estaba malo? Otro tanto ocurre con Judá. En el capítulo 38, hemos citado 39 de Josué, en el capítulo anterior 38, aparece el mismo hermano, el contemporáneo de la misma época, Judá, pero él sí viola el mandamiento. Él sabe que están mal las cosas. Y de remate, amigos, el texto nos da algunos detalles que se observan del hebreo. Y es que en Génesis 38, el texto nos cuenta que la nuera Tamar, viuda, que esperaba que su suegro le proveyera otro marido que era el tercer hermano, esa es la ley del cuñado o ley del levirato, que aparece en Génesis, en Deuteronomio capítulo 25, que obligaba al cuñado sobreviviente a casarse con la viuda. De allí se acuerdan la historia que los saduceos le cuentan a Jesús. Entre nosotros hubo el caso de una mujer que se casó con un marido, murió se casa con el hermano del marido, el cuñado, muere se casa el tercer hermano y así pasaron 7. Todos murieron y la mujer también. En el reino de Dios, ¿de quién será esposa esa mujer? ¿Se acuerdan? Bien, este es un caso, un ejemplo de levirato. Significa en latín cuñado. En el caso de Tamar, la nuera de Génesis 38, ella esperaba que el suegro le proveyera un cuñado, o sea, otro hijo, cuñado de la mujer. Habían muerto los 2 primeros maridos. Uno, Dios lo mató, Al segundo, por prácticas incorrectas matrimoniales, Dios también le envía la muerte. Murieron 2 hermanos. La mujer quedó viuda. Faltaba un tercero, pero era jovencito. Cuando creció, ya era tiempo, ella, al escuchar que el suegro venía, se prepara y se disfraza. El texto en hebreo nos dice que Judá la tomó por una ramera vulgar. Y se acercó, le propuso y la embarazó. Él ignorando que era la nuera porque se había cubierto. No obstante, ella le pide prenda para poder acceder a la petición de él.
Y él ofrece un cabrito y ella dice, hasta que venga el cabrito, dame alguna cosa, una prueba práctica. Le da un sello, un bordón, etc. Lo cierto es que Judá cumple su promesa y envía el cabrito y le dice al amigo, váyanse a tal parte y allí van a ver a una diaconisa sagrada o prostituta sagrada. Y la palabra que utiliza en 3 ocasiones allí no es la ramera vulgar. Utiliza otra palabra. Es decir, Judá sabía lo que estaba haciendo. Se metió con los cananeos, ese fue el gran defecto de él, casarse con una cananea. Le nacieron 3 hijos, 2 de los cuales Dios los mató. Y ahora Judá, habiendo visitado esa ciudad y habiendo visto a una ramera vulgar que se disfrazó como tal, ahora Judá, para justificarse él, que fue a visitar un culto de los extranjeros, lleva el cabrito y pregunta, le dice al amigo, lleven a tal parte, pregunten por la prostituta sagrada. El texto nos cuenta que no la encontraron, regresan diciendo, no ha habido prostituta sagrada ya. El punto, amigos, es, si para José él identificó el mal, le dijo a la mujer que lo tentaba, ¿cómo yo pecaría contra Dios haciendo esto? Judá, por el contrario, él distingue. Sabe que esta es una ramera vulgar, pero para justificarse ante los amigos, me llegué a una de las prostitutas sagradas que ahí tienen en el templo y que invitan a los agricultores. Recordemos una práctica muy común en la antigüedad. Judá sabía lo que hacía. José sabía lo que hacía. Pero ¿quién les reveló que eso era parte de un mandamiento de Dios? Bien, esto muestra, amigos, que, como el texto de Gálatas nos está enseñando, la ley encerró a todos. Los que tenían conocimiento de la ley, como es el caso de Moisés en adelante, tienen la ley revelada, la pueden leer, como aquellos otros anteriores a Moisés, que no tenían la ley escrita, pero su conciencia los defendía o los acusaba. En consecuencia, allí aparece la revelación de Dios que encierra bajo pecado, para que solamente puedan salvarse, puedan escapar aquellos que ven, aprecian y aceptan la provisión de Dios. ¿Cuál es? Que Dios cumple los estándares que pide para la raza humana. ¿Cuál estándar? Que le obedezcan. Así se lo dijo a Adán y Eva. De todos los árboles del huerto tú puedes comer, pero este árbol no lo toques, porque el día que lo toques, morirás. Dios busca que se le obedezca, como la raza humana no lo puede hacer por nuestra debilidad humana. Dios hizo la provisión, envió un hombre perfecto, pudo cumplirlo, agradó a Dios y ahora ese cumplimiento, esa obediencia se nos la atribuye, se nos la regala, como que fuera nuestra. Esto aparece en el plan de Dios. Ese sacrificio que hizo Jesús se nos lo regala para que seamos reconocidos por Dios como que nunca hubiéramos pecado. Bendito regalo. ¿Cómo no lo habremos de aceptar? Bien, miremos entonces ahora en Gálatas capítulo 3, versículos 25 en adelante. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque estamos bajo el papá. Acuérdense del apóstol Pablo que dijo en Corintios, 1 Corintios 9, 21, yo no estoy bajo la ley, pero no es que no esté bajo la ley, estoy en la ley de Cristo. Bueno, acá tenemos el ejemplo. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, sino bajo Dios, su ley, como leemos en el siguiente versículo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y al ser hijos, se entiende, hijos obedientes, que van a tributarle a Dios lo que Dios está pretendiendo de esos hijos, que le obedezcan. Sigue más el texto. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa que Dios le hizo a Abraham, que ellos heredarían la tierra. En tu descendencia serán benditas todas las naciones. Y entonces nos introducimos a un nuevo capítulo que vamos a estudiar también. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, están parejos los dos. Hasta que llega la mayoría, recordemos, y el niño pasa a ser hijo del padre, poseedor de todo, y el esclavo tiene que irse, el ayo que hemos dicho hace un momento. Bien, miremos cómo lo va a expresar el apóstol Pablo. Sino que está bajo tutores y curadores, son esos ayos, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, notemos esto, la adopción de hijos. El ayo pues hacía toda su faena y presentaba al joven delante de su padre, y el padre pues lo reconocía como hijo, habíamos dicho. Acá recibimos la adopción de hijos, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba es papito, una palabra aramea. Papito, es una expresión muy cariñosa con la que Dios nos dota para que lo miremos como tal. Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años, hablando de diversas prácticas con las cuales creían que ganaban el favor de Dios. Y ya miraremos en Colosenses que muchas de esas prácticas eran sombra de algo futuro que debía venir y no quedarse con la sombra. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y esta enfermedad a la que hace referencia tiene que ver con sus ojos, que él no quedó sano luego de la visión de Jesús camino a Damasco. Dice luego, y no me despreciasteis ni desechasteis por la palabra que tenía o la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Notamos, estamos viendo más claramente la naturaleza de la grande prueba que Pablo traía. ¿Cuál era? Tenía dificultad muy grave como efecto de la visión que tuvo camino a Damasco. Le afectó sus ojos y no podía ver adecuadamente sus molestias. Y que Pablo pide a Dios con frecuencia que le quite ese azote de Satanás. Esto lo va a decir en otro lado. Y que Dios le contesta, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Aguanta, aguanta. Es lo que Dios le está pidiendo a Pablo. Pero aquí que Pablo ya él mismo dice, ustedes vieron la prueba que yo tenía, que ustedes se hubieran sacado sus propios ojos para poder curarme. Bien, vamos a ver cómo avanza este relato. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, esa gente que los visitan, pero no es para bien,
sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Gente que causa división. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, por haberlos dicho de una manera ilustrativa, como una madre que concibe un hijo para darlo a luz. Así Pablo los dio a luz, a enseñarles la palabra, y luego se bautizaron para ser hijos espirituales, aún hijos del apóstol Pablo. Por eso dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miren a Jesús, no miren al hombre, hablando de esta gente que causaba división, los judaizantes, contra los cuales Pablo va a alargar su mensaje ahora más contundentemente. Yo quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Qué cosa? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Y aquí, amigos, el apóstol Pablo tiene una ocurrencia que es una analogía inspirada por el Espíritu Santo. Y de la analogía él saca un mensaje. ¿Cuál es? Miremos esta historia real que ocurrió en la vida de Abraham. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno que procedía de la esclava, esto es Agar. El muchacho se llamaba Ismael. El otro, Isaac, procedía de la libre, que era Sara. ¿Qué ocurre con estos jóvenes? Pero el de la esclava nació según la carne. Efectivamente, Sara había pedido a su marido, dio un mal consejo. Llégate a esa mujer para que ella dé a luz y ese hijo nazca en mis rodillas. Y ella, como señora mayor, se encargaría de ese hijo. Ese era un plan carnal, humano, que se le ocurre a la esposa de que el marido se llegue a la criada y luego que la criada conciba y dé a luz, ese hijo sea quitado para que ahora sea posesión del ama de Sara. Dice entonces el texto, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa que Dios había dado. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres representan los 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, es el pacto de los 10 mandamientos, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Agar, pues, recordemos, es la mujer que fue la segunda esposa de Abraham, a instancias de Sara, la primera esposa que pidió al marido que se llegara a esa mujer, para que ella se embarazara o concibiera, diera a luz un hijo, y ese hijo fuera quitado a la madre y dado a Sara. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, eso es correcto, y corresponde a la Jerusalén actual, siguiendo el hilo de la analogía, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Ahora vamos a ver un texto que nos muestra los esclavos que se sentían estos israelitas frente a Jesús. La luz viviente, y ellos no la respetaban. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esta es la patria celestial que todos estamos esperando y somos hijos de esa ciudad libre, la que está en el cielo. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de aquella que tiene marido. Así que, hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, 14 años mayor, Ismael, que es su hermanito Isaac, él perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ocurre ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava. Fue una triste orden que Sara, al ver los celos que tenía la mujer y la vanidad, porque ella sí había podido concebir un hijo, en tanto que su patrona no, y la miraba con desprecio, y Sara se sentía muy ofendida. Bien, el texto acá nos dice que así como la orden que se le dio a la esclava, vete de casa, así también hoy, a la Jerusalén moderna de aquellos tiempos, y a los judíos, ustedes se tienen que ir. A ver, miremos el texto. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo,
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Este texto, amigos, nos muestra la naturaleza de estos dos grupos y generaciones. Por un lado aparece la Jerusalén actual, representado en esta analogía. Es una alegoría, una ilustración que el apóstol Pablo tiene para decir que el hijo de Agar representa a los actuales judíos que persiguen. Ellos ya no heredan la promesa porque atacaron al Cristo. Mientras que el otro hijito que nació 14 años más tarde, Isaac, nació de una promesa de parte de Dios. Recordemos cuando Dios visitó el campamento de Abraham, Génesis capítulo 18. Jehová, esto es el hijo de Dios, más dos ángeles que se encaminaron luego a Sodoma. Y en el diálogo allí, Dios le dice a Abraham, de aquí a un año yo pasaré y tu mujer quedará embarazada. Y él no lo creyó y se cumplió. Tanto Abraham como su esposa Sara, al escuchar la noticia, se rieron, les parecía increíble. Bien, notemos entonces que en lo que estamos escuchando, la Jerusalén actual no puede heredar porque tiene algo equivocado en su comprensión del Cristo. ¿Cuál es? Un velo que no permite discernir a Jesús. Esto nos lo explica la segunda carta de Timoteo, Corintios capítulo 3. Allí se nos enseña, amigos, esto es muy importante, otra vez, la piedra de tropiezo que marca la diferencia entre judaísmo y cristianismo. La actual Jerusalén, los judíos, tienen su mente velada porque miran a Moisés, miran la ley, miran el Antiguo Testamento y no logran ver a Jesús en él. Leamos pues la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 3, aún desde el versículo 1. Vamos a leer toda esa porción para entender por qué el Señor quiere darles luz y ellos no lo aceptan hasta que no se quite el velo. Es su adhesión suprema a Moisés, en lugar de ver en Moisés el mensaje que anuncia el Cristo. Un ejemplo, Deuteronomio 18:18. Allí claramente Dios dice, profeta como tú, Moisés, yo voy a levantar y pondré mis palabras en su boca. Bien, eso es una profecía. ¿Dónde está el profeta? Ahí Jesús aparece, pero el judío no lo quiere creer. Vamos pues entonces a segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de parte de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, como la de los 10 mandamientos, sino en tablas, pero de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, que este ministerio de muerte que llevaba a Moisés, que el que violaba la ley tenía que morir? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no lo es en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, la de Moisés, mucho más glorioso será aquello que permanece. Así que
teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y ahora sí, la parte importante. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que tenía que ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Así, amigos, vemos cómo el apóstol describe a los judíos, sus compatriotas, cuando leen el Antiguo Testamento, un velo que no les permite ver a Cristo. Ven a Moisés. Moisés se puso el velo, lo miran y es un velo que no les permite leer más allá, aunque Moisés había dicho, profeta como yo, Dios les va a levantar, Deuteronomio 18:15. Aún Jesús les abrió el entendimiento a sus amigos, Lucas 24, para que entendieran las Escrituras, Moisés, los profetas, los salmos, etc. Esto es lo que estamos buscando, entender más la palabra de Dios y ver a Jesús. Él es la piedra en la que podemos edificar y que aunque vengan lluvias, vientos, aguanta, la piedra resiste. Pero si edificamos sobre la arena, nuestra ruina será grande. Amigos, esta es la invitación. Siempre estemos en paz con Jesús. Busquémoslo para que Él siempre sea nuestro amigo, nuestro consolador, que perdona nuestros pecados. Así pues, seguimos en contacto hasta encontrarnos en la siguiente emisión. Hasta entonces, que Dios los bendiga.